no estás en esta vida para darle tu reconocimiento a otro. Tu reconocimiento es tuyo. Quien ha conseguido las cosas eres tú. Y quien... Hola, yo soy Emilia y esto es Un Café a las 8. Bienvenido si eres nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por estarme viendo o escuchando según desde donde estés conectado. Y bienvenido una vez más si ya eres una persona recurrente en el canal. Muchas gracias a ti también por seguir aquí semana tras semana, mes tras mes. Estamos en el episodio 7, lo cual debía haber estado publicado antes. Pido disculpas, pido muchas disculpas. He estado ausente durante 2 meses y hay una explicación. De hecho, no hay una, hay 2, 3, más o menos. Pero este no es el sitio indicado para daros las explicaciones porque ya hay un vídeo subido en mi canal de Patreon, el cual está disponible y podéis obviamente ir a ver después de terminar este episodio. Básicamente, como chisme es chisme, os recomiendo que vayáis a verlo y nada, y pido mis disculpas más sinceras por haber estado ausente durante 2 meses. Como ya os he dicho, han habido razones de peso, pero we are back on track y volvemos con la programación que ya teníamos decidida anteriormente. Si no estás suscrito al canal de YouTube y me estás viendo desde YouTube, te doy varios segundos, tienes varios segundos para que vayas y te suscribas y así no te pierdas de ninguna de las informaciones ni de los vídeos que voy publicando, así que voy a esperar para que vayas y te suscribas. Vale, imagino que ya estás suscrita. Espero. Y si me estás escuchando de Spotify, bueno, pues también me puedes seguir en Spotify y irme ir a suscribirte a YouTube. Y bueno, es más interesante si ves el vídeo también. Así por lo menos nos vemos las caras. Pero si no, no pasa nada, es entendible, depende desde donde me estés escuchando. Si estás yendo a clase, si estás yendo a trabajar, estás en el coche, bueno, entiendo que ahí no me puedas ver. Pero si no estás haciendo nada, te estás haciendo skincare, pues tenemos un momento de tú y yo y me puedes poner ahí en el móvil, en el ordenador, en el iPad, en la tablet, en lo que sea. Y ya está. Y estamos aquí compartiendo espacio-tiempo juntas o juntos. Nada, básicamente eso es un poco la introducción del vídeo porque no quiero enrollarme mucho, quiero ya empezar con la parte más importante de este vídeo, que es la recomendación semanal en este caso. Sé que no debería entrar como tan de pleno, debería contaros un poquito más de mi desaparición, básicamente. Pero, lo dicho, en Patreon está mucho más detallado absolutamente todo. Así como pequeño resumen, he estado de viaje y he perdido parte de mi equipamiento del podcast. Pero para que sepas, de verdad, in deep, qué ha sido todo esto, ve a ver el vídeo. Sin más dilación, empezamos con lo que es el resumen de la semana. Y traigo un resumen un resumen, muy bien. Tenemos la recomendación de la semana. Y esta recomendación puede que sea una de mis favoritas. De hecho, yo creo que es mi favorita hasta el momento. No sé cuántas llevamos, probablemente unas 4 con esta incluida, pero os vengo a hacer la recomendación. Y es que cuando estaba volviendo de mi viaje, me empecé una saga de libros a las que no le tenía tanta fe. O sea, una saga de libros que me había salido por todo TikTok y por todo Instagram. Y entonces dije, mira, me voy a dejar influenciar y voy a caer una vez más en las trampas de las redes sociales y me voy a leer este libro. Y empecé leyéndome el primer libro sin saber que habían 4. Para mí, habían 2 libros. Y dije, bueno, me voy a leer el primero, no pasa nada. Si me gusta bien y si no, a otra cosa mariposa. Resulta que me leí
el libro en 4 días. Me comí aproximadamente 600 páginas en 4 días, ¿vale? Estoy hablando ni más ni menos que de la saga Twisted, escrita por Ana Huang, creo que está bien pronunciado. Bueno, nada, básicamente es una saga que ha estado por todo TikTok. Os voy a dejar una foto, no sé, por cualquier parte de la pantalla. Ha estado por todo TikTok, por todo Instagram y honestamente vale la pena el hype que tiene. Honestamente es una saga de 10. Estoy completamente enamorada de los personajes, de la trama, de los plot twists. Es muy fuerte, o sea, muy fuerte. No os voy a hacer spoiler, no os voy a contar absolutamente nada del libro, o de los libros. Simplemente deciros que yo, pues lo dicho, me empecé el primer libro el 3 de mayo. Estamos a día 17 de mayo cuando estoy grabando esto. Perdón, 17 de... Me empecé el libro. El primero, el 3 de mayo, ¿vale? Y estamos ahora a día 17 de junio cuando estoy grabando esto. Y ya voy por pasada la mitad del último libro. Y son 4. El primer libro tendrá aproximadamente unas 600 páginas. El segundo unas 700 páginas. El tercero diría que tiene aproximadamente unas 900. Y el último tiene unas 1000 y algo. Me lo estoy leyendo en digital, así que bueno, son más o menos las páginas que tienen. Y me los he devorado, o sea, pero no puedo estar más encantada con cada uno de ellos. No me los quiero terminar, pero va siendo casi hora. Tengo muchos más libros pendientes y tengo de hecho otra saga de esta misma escritora que promete ser más o menos similar a esta que me he leído, que también me quiero leer próximamente, así que vamos viendo y os iré contando. Bueno, básicamente es la saga Twisted. El primer libro es Twisted Love, el segundo, si no me equivoco, es Twisted Lies, el tercero es Twisted Hate y el último que me estoy leyendo es Twisted Games. Y nada, no os voy a decir absolutamente nada del libro, simplemente leedlos, por favor. O sea, es una maravilla creada por Jesucristo. O sea, me encanta. Estoy de verdad enamorada. Tengo a mi madre loca con los libros porque cada medio segundo que me leo algo se lo estoy comentando. Creo que le hice un mega resumen del segundo libro de lo enamorada que estaba. O sea, muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y nada, básicamente eso. Leed los libros. Mi Instagram está disponible para que me escribáis y comentemos. Porque necesito gente, de verdad necesito gente para comentar los libros que me estoy leyendo. O los libros que esa persona se lee. Me parece maravilloso. Un 10. Y ya está. Y esa es toda la recomendación semanal que traemos. Siento que he hablado súper rápido. Wow. ¿Qué más? Nada, si os leéis eso, escribidme. Y nada, entrando al tema de esta semana, que es un tema que me hace full ilusión, honestamente, porque con el tiempo, sobre todo, ahora que obviamente he crecido, cuando uno es un poco más pequeño no es como tan agradecido con la vida y con las cosas que uno tiene, pues después de que he crecido y ya me he vuelto un poco más madura, no lo vamos a negar, me he vuelto una persona muy agradecida con todo lo que tengo, con todo lo que me rodea cada día cuando me levanto. O sea, agradecida a nivel de que agradezco incluso el buenos días que te da el conductor del bus cuando te subes al bus. Y, y siento que de verdad son cosas que hacen la diferencia y nos alegran un poco más el día. Pues el tema de hoy... el tema de hoy trata de eso. Se me hace súper extraño como tener que hablar tanto porque ya no... O sea, he perdido como el hilo de tener que estar hablando solamente yo tanto tiempo. Pero bueno, poquito a poco volvemos a acostumbrarnos porque al fin y al cabo este es uno de mis mejores, o sea, de mis momentos favoritos para despejar la mente y para conectar un poco más con los que estáis detrás de la cámara, por así decirlo. Pero nada, básicamente no sé cómo lo hago, pero termino sacando ideas de publicaciones de Instagram. No sé de qué manera, pero a veces me pongo a mirar Instagram y a mirar y me aparecen publicaciones súper interesantes y de personas que explican según qué cosas que digo, wow, me gusta esta idea, quiero hablar de esto. O a veces acabo hablando de según qué temas con mis amigas y digo,
esto puede haber sido muy bueno para el podcast. Pero nada, en este caso, esta publicación la he sacado de la cuenta de Instagram, se llama @floradibuja, que es la misma de donde saqué la idea del episodio número 2, que es las leyes de la espiritualidad. Y es un episodio muy interesante y muy chulo, no solo porque lo digo yo, sino porque también lo dice el público, el cual te recomiendo que vayas a ver después de ver este o después de escuchar este. Seguramente te va a gustar, es un episodio súper interesante también. Le di mucho también la lata a mi madre con él porque estaba súper emocionada y me puse como a pensar en muchísimas cosas a raíz de ese episodio y no me cambió la vida obviamente, pero sí me cambió como muchas cosas que pensaba y no sé, me pareció súper súper chulo. Para que no te quedes con la curiosidad, ve, escúchalo cuando termines este y me dejas también saber qué tal. Bueno, como os he mencionado antes, hoy tenemos un episodio tan placentero como su propio nombre indica. Y es que son las pequeñas cosas esas que nos hacen un poquito más felices. Tengo una extensa lista, bueno, extensa, más o menos, de esas pequeñas cosas que sobre todo a mí me hacen muy feliz y quiero compartirlas con vosotros, con vosotras. Pero también me gustaría que me dejarais en comentarios todas esas pequeñas cosas o algunas de esas pequeñas cosas que a vosotros os hacen felices, que os cambian el día. O simplemente que son esas cosas que ansías. Por ejemplo, cuando estás en pleno invierno y dices, de verdad, ansío que llegue el verano y ir corriendo con la arena quemándome los pies, meterme en el agua. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas. Para empezar, la primera pequeña cosa que tenemos es ver venir el plato en dirección a tu mesa cuando estás en un restaurante. Creo que no se nos ilumina más la mirada cuando sabemos que la persona que nos trae el plato a la mesa viene en dirección a nosotros y con lo que hemos pedido. Es increíble. Encima cuando estás como muriendo de hambre que dices, de verdad, me comería ahora mismo 7 platos de eso. Es muy satisfactorio de verdad. Y a veces creo que como que no lo apreciamos lo suficiente y no le damos el merecido respeto a ese momento porque de verdad lo merece. O sea, ir a un restaurante y pedirte un plato que llevas como tanto tiempo ansiando comer. Y entre tantos platos que van y vienen en todo el restaurante, que salen y entran de la cocina, y que de repente salga el tuyo y venga en dirección a tu mesa, es otro nivel de gloria. Creo que lo he puesto de las primeras, porque es como que de las cosas que de verdad digo, uff, 10 de 10. Siguiente es que alguien a quien quieres te diga que tiene ganas de verte. Me parece tan bonito cuando no solo la persona debe saber que tú quieres verle, sino que se lo haces ver en plan un mensaje, un algo, que cuando estás con esa persona, eh, quiero decir, cuando estás con esa persona en llamada, ¿vale? Que te diga, uy, sí, me apetece un montón verte, o que te escriba el mensaje de, oye, quiero verte, quedamos, en plan, quiero verte, nos vemos. Me parece maravilloso. Incluso estando, no sé, en la otra punta del país, en la otra punta del mundo, sabiendo que no puedes ver a esa persona ahora mismo, pero que aún así le dejas saber que quieres verle, me parece de verdad de las cosas que me calientan el corazoncito, me parece 10. Siguiente, que creo que es algo que compartimos muchas personas en el mundo y es descubrir canciones nuevas, descubrir artistas nuevos, incluso redescubrir canciones que pensabas que habías olvidado y estaban ahí como en el baúl de los recuerdos, de repente suenan y se te pasan como tantos recuerdos por la mente de la época en la que empezaste a escuchar esa canción. Sublime, sublime, es que es una maravilla. Me parece 10 de 10, de verdad. O sea, es que creo que todas las que tengo me parecen 10 de 10, así que me vais a escuchar decirlo muchísimo. Pero bueno, es que la música, la música. La música es de las mejores cosas que existen en el mundo entero. Y es indiscutible. Indiscutible, sí. Siguiente que tenemos es reírte a carcajadas con tus amigos. El otro día me pasó esto, estaba con una de mis mejores amigas.
y estábamos sentadas literalmente en un banco comiendo con vistas al lago, en plan normal, nada del otro mundo, quiero decir, porque como aquí, de las cosas que más tenemos, al fin y al cabo, aparte de montañas, paisajes bonitos y eso, son lagos. Y aprovechamos mucho pues, para ir a visitarlo, sobre todo primavera-verano, que es las mejores épocas del año para hacerlo. Estábamos tan tranquilas comiéndonos cada uno nuestro crepe de merienda delante del lago, sin más. Y estábamos comentando la vida en general y nos empezábamos a reír a carcajadas de cualquier tontería que dijésemos. Y honestamente, es que no sabría ni describir cómo me sentí en ese momento. Era una sensación increíble, increíble, increíble. Es 10 de 10, una vez más. Siguiente que tengo es usar ropa o perfume nuevo. La sensación de comprarte una prenda de ropa que sabes que te queda potencialmente bien. Llegas a tu casa y tienes, ya sea pensado, ya no sé, o saques de debajo la piedra, un plan o una ocasión para ponerte eso y encima te quede como anillo al dedo, ¡puf! De otro mundo, de verdad, de otro mundo. Y me parece de verdad una maravilla para pensar. Siguiente es el primer baño, como os he dicho, el primer baño de verano en la playa o en la piscina. Dios, no hay nada que deseo yo más como eso, o sea, sobre todo aquí en Suecia que hace un frío en invierno que no os lo creéis, o sea, es muy fuerte. Si habéis venido a Suiza en invierno, de verdad, el frío es heavy. O sea, a mi parecer, ¿vale? Hace menos frío que cuando yo vivía en Barcelona porque hay menos humedad, pero aquí hay nieve. A veces no sabría decirte que es peor. Pero no, pero realmente el frío que hace en este país es increíble, o sea, increíble. Por lo tanto, cuando se va acercando como ese calorcito, que por ejemplo ya esta semana aquí empieza a subir las temperaturas a 25, 28 grados, no tenemos playa, tenemos los lagos que sí que nos podemos bañar, obviamente tienen como una pequeña cala, playa habilitada para que te bañes y las aguas están mega limpias, mega cristalinas, maravilloso, o sea, súper chulo. Pero es que nada, nada se compara, por ejemplo, con las playas del Caribe. Quiero decir, porque para mí son, en mi humilde opinión, mis playas favoritas. Al fin y al cabo es de donde soy. Pero las playas del Caribe, encima cuando vives en un país nórdico, entre comillas, o por lo menos de este lado, frío, ¿vale? Frío, como el, es que frío como el pueblo, bueno, como el pueblo no, como el reino de Elsa, de Frozen. Vives en un sitio así de frío y vas al Caribe de vacaciones, amor, ¿qué fantasía es esa? ¿Qué fantasía es esa? Un 10, de verdad, un 10. Y yo ahora, por ejemplo, estoy deseando ir a la playa. Me muero por ir a la playa. Nada, ir al lago no pasa nada, me sirve, pero quiero playa. Así que es es otra de las cosas pequeñas o de las pequeñas cosas que hace que la vida sea un poco más bonita. Esta es probablemente también de mis favoritas, esta siguiente, porque, bueno, si me conocéis bien, tengo una obsesión muy fuerte por el cielo y bueno, en este caso estamos hablando de los atardeceres y los amaneceres. Son una de esas pequeñas cosas que, por lo visto, mucho del porcentaje de la humanidad compartimos el amor por el cielo y por los atardeceres, por los amaneceres, las estrellas, las galaxias, todo, todo. Pero es que es muy fuerte. O sea, yo he sabido salir de la ducha, ¿vale? Y ver por la ventana que el cielo está tornándose un tantito rosa y ya saber cómo se va a poner de bonito. Y es que te digo, en menos de 5 minutos he sabido ponerme un chándal y salir corriendo con el pelo mojado. ¿Vale? Cuando digo corriendo no es que iba a pasito lento, no, salir corriendo hasta llegar a 2 calles de mi casa para ver el atardecer.
Y me he quedado hasta que el atardecer se ha terminado. Después he vuelto a mi casa. Me daba completamente igual. Y lo he hecho en pleno febrero, que el frío todavía está en sus buenas. Me parece increíble. O sea, es que encima los atardeceres en este país son una cosa del otro mundo. O sea, es muy fuerte. Los amaneceres son también bastante bonitos, pero sobre todo los atardeceres. No sabría describirlos. De verdad, no sabría describirlos. De hecho, creo que os dejaré alguna foto de algún atardecer que he visto recientemente aquí. Bueno, recientemente no, pero de los atardeceres más bonitos que he visto desde que vivo aquí. Os dejaré alguna foto por pantalla. Si estás en Spotify o en Amazon Music, ve a YouTube para que puedas ver el atardecer. Vale la pena. Y si estás en YouTube, bueno, pues por alguna hora lo estarás viendo. Vale, siguiente que tengo es darle la vuelta a la almohada y sentir que está fría. Dios. Cada vez que hago eso por las noches, sobre todo ahora que ya empieza el calor, siento gloria. Gloria bendita, eso es todo lo que siento. Siguiente es escuchar el ruido del mar. Wow. Creo que de las cosas que más me gustan es sentarme en la playa a leer y escuchar el ruido del mar. Ya está. Y es que me limpio las manos y podría cerrar con esto. Pero no, tenemos más. Escuchar y o ver la lluvia caer. Otra, que podría limpiarme las manos y cerrar con esta. La de veces que me he sentado en mi sofá a ver la lluvia caer. O sea, abro las puertas de par en par, ¿vale? Las puertas de la terraza. Las abro de par en par. Y me siento en el sofá a escuchar y ver la lluvia caer mientras estoy leyendo. Sublime. Sublime. Una creación divina, mística, mágica. Lo digo. El olor de tu comida favorita. Si es de esas personas a las que les gusta y disfrutan con el olor de la comida, por ejemplo, a mí me encanta. El olor de mi comida favorita me parece una cosa. O sea, cada vez que yo sé que mi madre va a cocinar eso y cuando empieza a cocinarlo, empieza a oler toda la casa, digo, uff, quisiera como embotellar este olor para cuando no lo tenga y de verdad olerlo. Es muy fuerte, me encanta, me encanta, me encanta. Esta que es una de las favoritas de muchísima gente, me he dado cuenta de muchísima gente y sobre todo de cuando vivía en España, mucha gente como que buscaba, bueno, también aquí en Suiza lo hace mucho, pero en España era como algo muy, muy fuerte, que es los rayitos de sol en primavera. Cuando todavía está la primavera fría, no esta primavera calurosa así de ponerse vestiditos, no, primavera fría de todavía llevar chaquetas y que salen rayitos de sol y te puedes entrar en una terracita a coger los rayitos de sol. Honestamente, un 10. Una vez más, un 10. Es que me limpio las manos con esto. Es que es una maravilla. La siguiente que tenemos es una ducha caliente cuando hace frío. La de veces que he hecho eso cuando he llegado a casa muerta de frío, cuando estaba estudiando y cuando estaba de prácticas, no podía más cuando llegaba. Era pleno invierno, estaban las calles nevadas y yo llegaba a mi casa tiritando. Digo, es que no puedo más. Siento que se me entumecen los pies. Mentira. O sea, no iba a pasar, ¿no? Pero de verdad estaba helada y me daba una duchita caliente, me ponía un pijama y ya está. Y es que ya está, no necesitaba nada más. Una siesta en la playa. Lo cual es bastante peligroso. Pero nos gusta mucho. Es un pecado placentero, un pecado culposo. De esos que muchos disfrutamos, pero nos hace tan mal porque el cáncer de piel no nos va a perdonar nunca la vida, jamás. Pero bueno, es lo que hay. Después tenemos también un helado o un algo dulce, un like a treat, después de un día difícil. Entonces como que sientes que la vida es más pesada de lo normal, pero de repente llegas a casa y tienes un helado, tienes unas galletas, un trozo de tarta, un algo que te gusta, que te apetece. Es una maravilla.
Es realmente una maravilla. Salir a desayunar algo rico. Para mí que los desayunos son sagrados, para mí que los desayunos son una creación divina, son de las cosas que más disfruto en esta vida es desayunar. Y me parece un plan increíble ir a desayunar con tus amigos o ir a desayunar solo. Me parece un plan maravilloso. Y realmente creo que está todavía un poco infravalorado el quedar para ir a desayunar. Encima ir a desayunar algo rico, algo que te apetece mucho, a un sitio de estos así como súper coquetos, súper estéticos, súper monos. 10 de 10, una vez más. Para las personas que nos gustan los libros, que nos gusta la lectura, el olor al libro y disfrutamos pasando horas y horas y horas en una librería, otra de estas pequeñas cosas que nos hacen la vida un poco más bonita es entrar a una librería. Y entrar a una librería sabiendo que puedes comprar, ¿vale? Porque cuando no puedes comprar es muy duro, muy, muy duro. Pero entrar a una librería sabiendo que te puedes llevar todos los libros que te den la gana. Majestuoso. Acariciar a algún perrito por la calle. Para todos mis fieles seguidores, amantes de los animales y amantes de los perritos que veis por la calle, que si veis 50 perritos acariciáis a 53, esta es para vosotros. Yo no acaricio tantos. Yo no acaricio todos los perritos que veo por la calle, pero yo sé de gente que sí. Y sí sé que es una de esas pequeñas cosas que te hacen la vida más bonita. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos que vivir con ello porque es lo que hay. Los perritos son adorables y si hay que acariciarlos, se acarician. Y punto. Los días en los que te sientes más linda o más lindo de lo habitual. ¿Deberían ser todos los días de tu vida? Sí. Entiendo que no lo sean también. Pero esos días en los que especialmente te sientes como que radiante, como que el mundo está todo a tu favor, el pelo, el outfit, la ropa. Bueno, sí, el pelo, el outfit, perdón. El maquillaje, todo, 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 que está todo perfecto. Y no es uno de esos días en los que como que malgastas outfit y malgastas pelo y malgastas maquillaje. De verdad, increíble. Y encima, cuando te haces fotos, maravilloso, porque tienes el combo completo. Todo sale bien y encima te has hecho fotos y hay pruebas de que todo ha salido bien. Ya está, ¿para qué quieres más? La siguiente que tenemos es empezar un libro nuevo. No hay una sensación que a mí me guste más que empezar un libro nuevo. Y encima sabiendo que es un libro como que le tengo muchas ganas. Lo único que sí que me desagrada es cuando el libro no me gusta. Ya pasados varios capítulos de haberlo empezado, cuando no me llama tanto después de haberlo empezado. Porque sí que me ha pasado que he empezado libros y he ido incluso por un cuarto del libro y todavía no me engancho. Y me parece horrible, lo paso muy mal porque no me gusta dejar libros a la mitad. No me gusta dejar libros empezados. Y he tenido que dejar más de uno porque en ese momento de verdad que no podía leerlos. O tenía bloqueo lector o me parecía como imposible la lectura. Pero empezar un libro nuevo me parece una cosa increíble también. Por ejemplo, con la saga esta que me estoy leyendo, que os he recomendado al principio del episodio, cada vez que empezaba el siguiente libro me parecía más emocionante incluso que el anterior. Y, y no me daba pena como terminarme el libro como tal porque sabía que aún tenía más. Pero ahora que estoy en el último libro sí que me da bastante pena terminármelo porque sé que ya no tengo más libros de esa saga. Todo y que es una saga que me he disfrutado muchísimo. Pero bueno. La siguiente que tenemos es poder dormir hasta un poquito más tarde. Y con esta no tengo mucho que decir porque al fin y al cabo todos amamos el poder dormir un poquito más o el poder posponer la alarma 2 veces si es necesario. Es de verdad algo también maravilloso. Otra más es la sensación de satisfacción cuando logras algo que querías mucho o habías luchado mucho por ello. No hay mucho que decir. Es simplemente algo de lo que tenemos que estar orgullosos nosotros mismos porque al fin y al cabo no hemos venido a esta vida
para enorgullecer a otros, sino para enorgullecernos a nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, el día de mañana, el reconocimiento no va a ser para otra persona más que para nosotros, que hemos sido quienes lo hemos conseguido. Y eso es un mensaje que siempre he querido, siempre he tenido como en mente compartirlo con vosotros, ¿vale? No estás en esta vida para darle tu reconocimiento a otro. Tu reconocimiento es tuyo. Quien ha conseguido las cosas eres tú. Y quien el día de mañana va a tener ese título acompañado con su nombre, en este caso, por ejemplo, serás tú. El día de mañana a quien van a llamar doctor, doctora, ingeniero, abogado, fiscal, no sé, lo que sea, va a ser a ti, no va a ser a otra persona. Por lo tanto, cuando consigas algo, cuando logres algo, tienes que estar orgulloso tú. No tienes que decir, por ejemplo, no, mira mamá, porque tienes que estar orgullosa de mí. No, no, tienes que estar orgulloso tú. Tienes que creerte que tú vales todo lo que eres, porque es la realidad, y seguir luchando por cumplir todos tus sueños, porque todo eso es por y para ti, realmente. Así que una de las cosas que más me gusta, de hecho, es la sensación eso de satisfacción de cuando consigues algo y dices, wow, después de tanto esfuerzo, de tantas lágrimas, de tanto trabajo, tanto sudor, tantas horas sin dormir, lo he conseguido y me siento orgullosa, en mi caso. Y bueno, pues eso es de mis favoritas. La siguiente que tengo es llegar a casa después de un día agotador. Creo que todo el mundo ama eso, porque ni modo, ¿no? O sea, cuando estás mega agotado y estás nada más pensando, uff, quiero llegar a mi casa, uff, quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi casa, necesito llegar a mi casa, y de repente llegas a tu casa, es como paz, te quitas todo, te das una ducha calentito o fresquito, depende de la época del año, te pones tu pijama y te sientas a ver tu serie favorita o hacer lo que te apetezca, que sea básicamente hacer nada. Un absoluto 10. Siguiente que tenemos es un abrazo. No hay nada, nada, nada que nos haga más felices y que nos guste más que un abrazo. Sobre todo cuando son de esos abrazos que necesitamos 100%. La otra que también tengo es el primer buenos días al salir de casa. Me parece tan maravilloso cuando sales de casa, vas a coger el bus y le dices buenos días al conductor, te responde buenos días. O te cruzas a algún vecino, lo que sea, y das un buenos días y te responden. Lo que sea, de verdad, lo que sea. O incluso ya ni siquiera salir de casa, cuando te levantas y hay más gente en casa y tienes la posibilidad de decir buenos días, de ir a dar un abrazo, un beso por la mañana, es maravilloso. Saber que tienes gente a tu alrededor con la que puedes compartir ese pequeño momento dice mucho, tanto de ti como de la otra persona, y es genial. Un vaso de agua helada cuando hace mucho calor. Ya no solo ni siquiera de agua, cualquier bebida que esté realmente fría cuando hace mucho calor se agradece, pero 25.000 veces, porque sientes como que el cuerpo se te quema por dentro, pero de repente te llega como ese pequeño trozo de gloria y wow, cambia la vida por instantes. Y la última que tengo es despertarte con sueño, mirar el reloj y ver que todavía puedes seguir durmiendo. ¿A cuántos no nos ha pasado esto miles y millones de veces? Sobre todo cuando tienes como que te has ido a dormir tarde y tienes que levantarte realmente pronto y estás durmiendo como con la ansiedad de me voy a quedar dormido, me voy a quedar dormido. Te despiertas a mitad de la noche y ves que todavía te quedan como 3 horas por dormir por delante. Magnífico, de verdad, magnífico. Un 10. Bueno, es que ni un 10, es que lo pongo un 12 de 10. Te lo juro, es una genialidad. Y yo sé que hay infinidad de cosas pequeñas, así como diminutitas, pero que nos hacen la vida mucho más grande y mucho más feliz. También sé que esas son solamente unas cuantas, por eso quiero que me dejéis en comentarios las cosas
pequeñas, bueno, las pequeñas cosas que para vosotros y para vosotras os hacen la vida mucho más feliz, mucho más llevadera, mucho más agradable, más bonita. Y así, bueno, sabré si me he dejado alguna así realmente importante, si se me ha pasado por alto. O básicamente conoceré como algunos de vuestros puntos de vista de cosas que os hacen la vida un poco más bonita. A pesar de que también hace 2 meses que no aparecía por aquí, este ratito juntas y juntos me ha hecho volver a sentirme como en casa, volver a sentirme como acogida en este pequeño rincón que poco a poco estamos expandiendo. Y nada, que si habéis llegado hasta aquí, no está de más deciros como siempre que estoy muy agradecida de teneros a todos vosotros y a todas vosotras siguiéndome y consumiendo mi contenido básicamente. Que espero que también vosotros seáis muy muy agradecidos con todo eso que tenéis, con, con lo que sea. Sed agradecidos con absolutamente todo, pero aunque sea de verdad el vaso de agua que os bebéis, es que ser agradecidos, porque al fin y al cabo, mientras más agradecido eres, más recibes. Es complejo de creer, pero es la realidad. Sé muy agradecido por las personas que tienes alrededor, por tu familia, por tus amigos, por las personas que te enseñan algo nuevo, por la casa que tienes, por los estudios que tienes, has tenido, por todo. Sé agradecido por absolutamente todo. Yo admito que la vida es mucho más bonita desde que agradezco hasta la más mínima cosa que tengo. O sea, literalmente agradezco hasta la pelusa que me encuentro en el suelo. A ver, no tanto, pero sí. Y nada, y eso, que muchas gracias también a vosotros, ¿ves? Estoy agradecida por vosotros, porque habéis estado aquí viéndome y escuchándome a pesar de que he estado ausente. Y ya está, nada, que recordéis que también las mejores cosas se dan en pequeñas dosis y, y que bueno, que eso es todo, básicamente. Que nos vemos el próximo miércoles por aquí una vez más. Y no olvidéis seguirme en Instagram para no perderos las próximas noticias que iré dejando caer por allí. Que os quiero mucho, que queráis también vosotros mucho, que sois los mejores y que recordéis que no hay nada imposible en el mundo. Disfrutad mucho de la vida y ya está, que un beso. Mucho amor y nos vemos pronto. Bye.